Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa, temprano también cuando hacía mis comentarios. Juan de la Puente es, como ustedes saben, abogado, constitucionalista, politólogo, director del portal Pata Amarilla, que yo imagino ustedes ya siguen permanentemente porque nos permanentemente administra y da una serie de visiones a través de personas de distinta procedencia, distinta mirada, que hacen pues efectivamente lo que, por ejemplo, otros medios deberían hacer: habilitar pluralidad de opiniones sobre temas de interés público, de alto interés público, ¿no? Además, acaba de publicar un libro que se llama El sombrero desconocido, junto a Carla Ana María, que recopila una serie de artículos que miden de alguna manera o ponen el termómetro para medir la temperatura de el gobierno del presidente Pedro Castillo en esos primeros meses en el Ejecutivo. Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Gracias, como siempre, por atendernos. Un gusto, Glaster. Buenos días, un gusto. Un gusto tenerte en el programa. Juan, ¿cómo hacemos para centrar la discusión donde corresponde? ¿A qué voy concretamente? ¿No? Yo estaba comentando más temprano que una vez más se expresa con mucha nitidez esto que yo siento es una ficción, una pantomima, solamente para poner dos actores que son muy visibles y muy expuestos en los medios de comunicación, el Congreso y el Ejecutivo. La pantomima es que el Congreso simula que fiscaliza y el presidente Castillo simula que gobierna. Y en ese entendimiento han llegado, digamos, a ponerse por lo menos circunstancialmente de acuerdo para un pacto de no agresión mayor, salvo aquella que te da, pues, el lenguaraz de un lado o, digamos, el agresivo del otro. Pero en la práctica, el escenario de disputa ya no se da en siquiera visiones diferentes sobre cómo gobernar, sino más bien administrar de la mejor forma sus propios intereses. ¿Ese es el problema? ¿Hay otro problema más de fondo? Bueno, ese es un problema fundamental, ¿no? La transformación de la crisis, que hasta hace algunas semanas implicaba una permanente colisión de poderes, pero que se ha transformado en una implosión. Este cambio de la naturaleza de la crisis es crucial y es muy perjudicial para la democracia, sus instituciones y en general para el futuro del país en el mediano y largo plazo, porque nos dice que los poderes se están desfondando por abajo. La manera como se cayó el gabinete de la Premier Vázquez y cómo se tiene dificultades incluso para gestionar empresas estatales como Petroperú, o las dificultades del Congreso para tener una agenda que no sea la agenda relacionada al Ejecutivo, sino una agenda de cara al país, implica de que estamos en una fase nueva de la crisis que yo denomino de implosión. Quizás el ejemplo más caracterizado de estos días de esta implosión es el hecho de que la censura para el ministro Condori, que fue lanzada con bombos y platillos, tiene 27 de las 33 firmas que requería. La idea de un abrazo de dos poderes cansados, exhaustos y que en el fondo pactan para quedarse, una especie de inmovilismo destructivo, es esa, es la imagen de que el Congreso no puede avanzar más en su tarea contra el gobierno y el Ejecutivo tiene dificultades muy, muy serias para el gobierno de todos los días, de modo que ambos se abrazan, ¿no? Uh -huh. Son como los boxeadores exhaustos después de 20, 30 saltos y que finalmente se quedan abrazados frente a la tarima. Los espectadores de este partido de boxeo ya no estamos viendo una batalla para ver quién se impone, sino en realidad una escena inmovilista que creo que va a tener repercusiones en la vida del país. Ahora, pero lo que aparecía al comienzo, y tienes tú toda la razón de cómo esto ha devenido en este abrazo, que además tú caracterizas bien con este de los dos boxeadores exhaustos, digamos, se disfrazó al comienzo de ideológico, ¿no? Porque aquí lo que parecía había era una disputa de visiones, ¿no? Izquierda-derecha. Eso se fue diluyendo muy tempranamente al punto de, y me corro ya estos días, de que me da la impresión de que hoy día lo peligroso para el país no son los disensos,
entre el uno con el otro, sino más bien los consensos, porque pueden terminar estos no siendo ni favorables, como tú dices, para el sistema democrático y menos para resolver los problemas de la gente. Sí, bueno, yo me he pasado 20 años de mi vida, desde que fundamos el Acuerdo Nacional, predicando la idea de un pacto para el futuro, para el bienestar, para establecer políticas públicas de innovación, para inclusión, para igualdad, para libertad. Y entiendo claramente la diferencia de ese tipo de pactos para avanzar respecto de los pactos inmovilistas. A mí me preocupa mucho que la implosión nos conduzca al inmovilismo institucional en un país que requiere transitar rápidamente a una etapa post-pandemia para cumplir tareas de corto plazo, pero también para recuperar el sentido del cambio, de la reforma. Es curioso porque aparentemente las fuerzas que pugnaban el país eran la del gobierno, que era una fuerza de cambio, que Mm. incluso podría llegar hasta plantear una asamblea constituyente frente a tendencias regresivas y conservadoras que querían que se vaya el presidente porque no querían la oferta de cambio planteada en la segunda vuelta por el presidente Castillo. Resulta que hoy día el eje por donde pasa la discusión política del país ya no es el cambio. El mensaje Mm. del presidente al Congreso la semana pasada es un mensaje para persistir en inmovilismo, ya no solo institucional, también en el inmovilismo de políticas. Entonces, ese tipo de pacto, el pacto para quedarse atascados, el pacto para retroceder, no es el pacto democrático del cual hemos hablado en los últimos años. Sí, por eso es que yo decía el otro día acá, comentando lo que a través y públicamente de su cuenta de Twitter decía la hija de Víctor Andrés García Belaúnde, y Vitocho se ha molestado y me contestó, pero a lo que iba era lo siguiente. Ella decía, y con claridad, lo que necesitamos acá es un dictador de derecha que ponga orden y que resuelva las cosas. Y de ahí en adelante que venga otro que siga esa línea y el país va a ir mejor. ¿Por qué no se explicita el punto de vista y dice, yo quisiera una cosa de esa naturaleza para debatir en serio las cosas? ¿A qué voy? Porque, por ejemplo, tú mencionaste lo de Petroperú, no solo ha sido un desastre en términos operativos y de manejo, sino ha sido la lógica pues del Estado botín, donde llegan a desangrar los que llegan en la idea de que esto es propiedad de nosotros porque ganamos las elecciones y lo han llevado a una situación, la verdad, muy compleja. Pero ¿cómo se defienden los que están en el gobierno frente a, por ejemplo, la salida del señor Hugo Chávez? Que aquí lo que hay es un continuismo neoliberal que no quiere que el Estado participe de empresas estratégicas. Entonces, claro, siempre hay una justificación para una barbaridad de esta naturaleza. Lo mismo en el caso de, ¿y por qué pones a este en el Ministerio de Salud? ¿Por qué pones a este en el Ministerio de Justicia? Que son provincianos y vienen de la chacra. Como si, y tú además eres provinciano como yo, que no hay provincianos decentes, capaces para venir al Estado. Pero siempre hay una justificación que busque ser la coartada para tapar, digamos, en unos casos la inoperancia, en otros casos sí, asuntos graves como esta, ¿no? O el cambio de la Constitución. Sagasti, te voy a preguntar por eso hace un ratito, dice, hay que cambiar esto para que se puedan dar las elecciones. Y salen ellos y dicen, ese es el problema porque no se quiere cambiar la Constitución. Pero este gobierno tampoco la quiere cambiar, entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, yo creo que el tránsito de esta crisis por explosión a crisis por implosión implica una acelerada desideologización, una despolitización de los términos del debate y de las alternativas. No me parece que hoy los modelos de país estén en discusión. Mi impresión es que los aparentes dos extremos que disputaban el país se han convertido en uno solo, ¿no? Lentamente se han convertido en uno solo. Y más bien la lógica ideológica, la lógica política es aquella que dice, tengamos una salida. Y lo que propone el expresidente Sagasti es una especie de menú con tres opciones, una de las cuales llama mucho la atención porque dice que hay que recoger firmas para forzar, presionar en el Congreso por un adelanto electoral. Y es curioso, porque los que se oponen a esta tesis son los que no empezaron varias veces y con varios colectivos a recoger firmas para una asamblea constituyente y no han podido hacerlo. Entonces, Exacto. claro, la idea de una asamblea constituyente etérea
sirve para todo. Pero por el otro lado, he escuchado a un parlamentario del grupo Vacador en el Congreso que dice lo que propone Sagasti es una consigna política y porque las elecciones no van a solucionar nada. Pero es curioso, ellos piden que se vaya el presidente Castillo y se vaya la vicepresidenta Dina Boluarte para convocar elecciones para la presidencia. Entonces, son declaraciones bien rimbombantes y, digamos, sorprendentes, porque en el fondo lo que está haciendo el presidente Sagasti es decir, hagamos algo frente a la crisis, Exacto. frente a dos sectores que no quieren hacer nada frente a la crisis, porque la idea es, si tú quieres vacar o una salida con firmas, sin firmas, o adelanto de elecciones, o que se vayan todo, eres un golpista. Si tú no quieres mover nada y que se quede el desorden durante 5 años y la pérdida de las capacidades institucionales del país, entonces tú eres un comunista. Entonces es curioso, ¿no? Pero la virtud de lo que propone el presidente Sagasti es plantear en el país una deliberación sobre la salida frente a sectores inmovilistas que no plantean una salida, porque está claro que la vacancia en el modelo planteado en el Parlamento no tiene los votos y está bloqueado, porque no van a conseguir los 87 votos. Uno de los impulsores de la vacancia, 76, y por el otro lado, hay sectores que dicen que como el presidente Castillo fue elegido por 5 años, que se quede los 5 años, sea como sea, rebajando el estándar de la democracia, como si democracia solo sea, como si democracia solo haber sido elegido, no la democracia de gobernar democráticamente. Entonces, una discusión que ya tuvimos con el asunto de Chávez. Hay gente que decía, Hugo Chávez es demócrata porque fue elegido democráticamente y no reconocía que no estaba gobernando democráticamente. Entonces, eso es lo que yo advierto en el punto de vista del presidente Sagasti. Se puede discutir modelos, formas, pero me parece que pone al país en la discusión sobre una salida, que es lo que hoy día se necesita. No, no, yo también creo que ese es de alguna manera el mérito de un planteamiento de esa naturaleza que aviva una discusión más conducente a buscar resolver el problema y saca a la demagogia, digamos, del asunto. Ya bueno, aquí hay un asunto concreto que hay que hacer si uno quiere en serio cambiar las cosas y no quedarse solamente en el discurso. Y efectivamente, o sea, la democracia tiene que no vaciarse contenido en ningún momento y no solo es efectivamente elecciones, pero el problema también, Juan, ahí es que hay una percepción mayoritaria de la gente, creo yo, de que el gobierno es malo, pero que la oposición es igual, si no peor, porque las pretensiones de llegar los de la derecha al poder y quedarse los que dicen ser de izquierda y que están en el poder, ya son ahora, como tú bien has dicho, casi las mismas. Es decir, no hay, yo te pregunto eso, ¿cuál identificas tú que es en términos reales, concretos, digo, sustantivos, ¿no? La diferencia entre el gobierno y la oposición, sustantivos, o sea, en términos que digas, no, el gobierno se la está jugando por esto y la oposición por eso que lo quiere sacar. Yo no encuentro nada que sea así de parteaguas, o hay algo que pues, Asamblea Constituyente podría haber sido en algún momento, ¿no? Pero el gobierno, yo le escucho al señor Torres cada vez que habla, no vamos a cambiar la Constitución, no vamos, o sea, digamos, eso ya quedó en el pasado, ¿no? Si alguna vez estuvo. Sí, lo que pasa es que como tenemos una crisis política, una competencia política imperfecta, no se produce lo que en otros escenarios se realiza cuando hay caídas de aprobación. Por ejemplo, en algún otro país cae la aprobación del gobierno y del presidente y sube la aprobación de la oposición. Y entonces, en una competencia más o menos perfecta, la caída del bloque en el poder implica el aumento de las posibilidades del bloque opositor. En esta crisis se produce un contagio. Digamos, la caída del presidente implica también, en aprobación, implica la caída también del Congreso, porque me parece que la confrontación se da bajo presupuestos que desde el inicio fueron equivocados. Yo tengo la impresión que plantear desde el inicio la vacancia del presidente Castillo por parte de la ultraderecha parlamentaria, acosando al presidente, o sea, planteando su salida desde el primer momento, impidió que el Congreso tuviese una agenda democrática para atender desde el Congreso, que es un poder del Estado,
un conjunto de demandas del país para esta etapa de la pospandemia y la pandemia primero. Y entonces nosotros hemos visto lentamente cómo se fue deslizando la agenda del Parlamento y reduciéndose. Si uno preguntara hoy día cuál es la agenda del Parlamento, los grupos parlamentarios no podrían responder. Uno mira los proyectos de ley presentados en el Congreso y demuestran que no hay agenda. Pactan leyes para declarar, para adoptar declaraciones muy formales, pero el paquete, por ejemplo, el asunto de las AFPs. ¿Hay una discusión de fondo sobre las AFPs? No, no existe. Y este es un asunto sentido en el país. El asunto del manejo del gas, los temas ambientales, los derechos de los pueblos originarios. Entonces, yo veo ahí un desplazamiento y una reducción de la agenda, pero pasa lo mismo en el Ejecutivo, donde lo que existe es una estrategia fundamentalmente de sobrevivencia, y en esa estrategia en realidad nos perdemos todos porque no se encaran las demandas más urgentes del país. Entonces, la idea de que la lucha política se ha despolitizado, curiosamente, podría parecer como algo paradójico, sin sentido. ¿Cómo puede despolitizarse la lucha política? Bueno, porque se queda pues sin contenido, porque la democracia se está vaciando de contenido. Las agendas Exacto. están basándose de contenidos, de políticas, y entonces, claro, lo que tenemos, vuelvo al símil, la idea de dos boxeadores abrazados en el ring, mientras que el escenario mira cómo se produce un escenario de inmovilismo que poco a poco creo que nos puede afectar y causar males para el mediano y largo plazo. Ahora, creo que como haces tú, Juan, hay que ponerle énfasis a esto que tú dices, ¿no? Lo que está en realidad pasando, o sea, hay que vincularlo a una manera de el desgastamiento del propio sistema democrático. Es decir, hay que hacer el link de esta crisis con cómo se va agujereando la democracia. Porque si tú discutes o discutimos esto como asuntos más o menos instalados en el marco de entendimientos entre mediocres y corruptos, uno podría decir la estabilidad se ha dado y por lo tanto es así como tenemos que acostumbrarnos a vivir en democracia. Es decir, no hay que reducir los estándares de la democracia porque no solo está este empate que tú dices con la imagen del boxeador, sino además con narrativas que nos quieren introducir para distorsionar el sentido de la democracia. ¿Cómo puede ser posible que tú le exijas al presidente de la República un mejor comportamiento en torno a, por ejemplo, la oposición, cuando la oposición mantiene en el Congreso una comisión que investiga un fraude que ya todas las instancias nacionales e internacionales han dicho que no hubo, ¿no? Que lo utilizan básicamente para sacar adelante esa agenda que por supuesto no está de cara a la gente, sino más bien de espaldas a la gente. Pero ahí quería preguntarte otra cosa, pero parece que lo que unifica a los dos sectores o lo genera, no sé si circunstanciales o sistemáticas de permanentes alianzas o sintonía, son los caviares, ¿no? O sea, es decir, tú ves a Cerrón y a López Aliaga, para poner dos que parecen extremos, cuando en realidad creo que se parecen mucho, decir que aquí el problema es la captura del Estado por los caviares. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Porque claro, antes eso tenía una conceptualización distinta, un poquito más, digamos, focalizada, pero ahora es tan extensa que ya, digamos, si ese es el enemigo, y además que los une, pues, digamos, estamos en medio de la nada casi, ¿no? Sí, yo creo que asistimos desde hace algunos meses a una resignificación del concepto caviar. Inicialmente era caviar el adjetivo con el cual se señalaba a un sector de la izquierda que no era extremo y que asumía todas las libertades. Hoy día, al convertirse, digamos, en el enemigo de los extremos del país, me parece que caviar significa eh, una acepción, es una palabra que podría describir todo lo que es la democracia liberal. Es decir, pacto republicano, gobierno limitado, gobierno responsable, derechos, libertades, estándares internacionales. Es curioso porque ahora hasta pedir que el Perú haga esfuerzos para incluirse en la OCDE ya es caviar, ¿no? Sí. Y eso yo lo escucho de extremos de derecha y de izquierda. Entonces, claro, lo no caviar es, por ejemplo, salir de la Corte Interamericana, no aplicar, no aprobar Escazú, ¿no? El acuerdo de Escazú. No caviar es, por ejemplo,
no acentuar y no profundizar la política y el enfoque de derechos en la educación. Entonces, claro, lo caviar se va resignificando. Pero me parece muy interesante que las reacciones a lo que ha propuesto el presidente Sagasti solo giren en torno al hecho de que no debería producirse elecciones adelantadas, porque eso podría ser lo mismo. Y tiene razón en esa parte. El riesgo de un que se vayan todos es de que la oferta, el menú que se nos presente en unas nuevas elecciones sea lo mismo. Por eso es que la idea de una adelanto de elecciones debería implicar un paquete de reformas para los que no sé si el sistema está preparado para discutirlo. Pero la primera de las opciones, por lo menos a mí, en mi visión constitucionalista digamos, de pacto positivo, la primera de las opciones planteadas por el presidente Sagasti también me parece interesante, porque implicaría, según en la visión del expresidente Sagasti, que el Congreso asuma una mayoría política favorable a la gobernabilidad, pero con cambios. Eso implica movilizar a bancadas como la de Somos Perú, Alianza para el Progreso, Acción Popular e incluso elementos de las otras bancadas ahora que ahora pactan el inmovilismo, y por el otro lado movilizar en el Ejecutivo la idea de un gabinete mucho más dispuesto a un pacto de esta naturaleza para seguir caminando. Entonces, yo no despreciaría las posibilidades de un pacto, pero no el pacto de las tinieblas, no el pacto inmovilista, sino el pacto en el sentido de que con las fuerzas organizadas de un parlamento y las fuerzas organizadas de un gobierno que aspiran a una gobernabilidad mirando al futuro, se encuentren. Eso es lo que yo creo que podría ser. Pero reitero, esa es una cosa. Lo que tenemos en estos días es el pacto para no censurar al señor Control, ¿no? El pacto para no decir nada en relación al drama de Petroperú, ¿no? Por señalar solo dos casos. Y hay otros pactos que también se están produciendo entre líneas, ¿no? En la política peruana. Sí, claro, y además hay otro elemento que es, como lo hemos conversado, Juan, contigo en otro momento ya, que son transversales a la política peruana e impiden una debida fiscalización y, por supuesto, llevan a que ésta sea simulada, ¿no? Como, por ejemplo, la transversalización, pues, de Karin López. O sea, esta gente ha estado siempre ahí y, por lo tanto, hay cierta contención para no ir hasta el fondo porque algo puede salir de ellos también. Y claro, lo que pasa es que este gobierno, y esa es una cosa que empieza a decirse también, creo ya con mayor naturalidad, inclusive hay sectores que te dicen, claro, este gobierno desde muy temprano empezó a hacer este tipo de fechorías, y yo creo que hay algunas que directamente apuntan a una participación del presidente que la justicia tendrá que estimar. Y claro, la disputa puede ser de los otros sectores de haber hecho exactamente lo mismo desde el primer día, pero claro, de una manera más con conocimiento de cómo se hace para no ser descubiertos tempranamente, porque hay muchos que se descubrió hacían cosas desde el comienzo cuando pasaron 10 o 20 años después de que habían salido inclusive de Palacio de Gobierno, ¿no? El otro asunto que quería preguntarte tiene que ver con lo que dijo el presidente ayer, ¿no? No sé si tan conscientemente o solo en su lógica alegórica, discursiva, demagógica ya, ¿no? Dijo, qué curioso que antes las calles salíamos los pobres a reivindicación, a buscar reivindicaciones, ahora salen los ricos a otra cosa, ¿no es cierto? Y no deja de tener sentido una afirmación de esa naturaleza, no como lo piensa el presidente, sino como la realidad plantea, ¿no? Es verdad que hoy día otros sectores están saliendo a la calle, porque digamos, al señor Erasmo Wong, yo en otra marcha no le he visto antes, la verdad, no le he encontrado, yo he ido a varias, pero ahora sale, dirige, ¿no? Y varios otros que están ahí también. ¿Cómo ves eso, no? Porque ahora se dice que lo que era antes más de un sector de izquierda, por decirlo de alguna manera, está siendo también intentado tomar por el sector de la derecha. Lo mismo en las organizaciones no gubernamentales, como se dice, ¿no? Que hay organizaciones que vienen más de gente que en su momento fue de izquierda y que termina siendo organizaciones de sociedad civil. Y hemos visto que esto que pasó en el hotel Casa Andina, ¿no es cierto?, donde evidentemente no se reunieron a conversar sino de lo que es el propósito de la oposición, que en ese momento era la vacancia, auspiciado por una organización también que a su vez estaba auspiciado por, digamos, una financiera alemana. ¿Cómo ves esto que se está produciendo?
Yo creo que el Perú vio una explosión ultraderechista. Me parece que la acumulación política de sectores conservadores de los últimos 10 o 15 años ha arribado a esta movilización política, ya sea durante la campaña, después de la segunda vuelta y ahora con el gobierno del presidente Castillo. Yo advierto, por ejemplo, que ahí, en las últimas semanas, en esta movilización callejera en favor de la vacancia, hay distancia contra el Congreso. En las dos Ujú, últimas movilizaciones, no he visto tantos parlamentarios. Quizás en ujú. el anterior sábado me parece que hubo uno o dos por ahí. Y he visto expresiones públicas a través de las redes sociales de líderes de ese conglomerado que ya marcan distancias con el Parlamento. Probablemente si es que continúa este bloqueo de la vacancia y no tienen más votos para vacar al presidente Castillo, en algún momento también ese sector que desde la derecha se moviliza en las calles podría coincidir con la idea de que se vayan todos, pero desde una lógica ya distinta y con Claro, un claro, discurso. claro. Lo que llama la atención es la diferencia que existe respecto a esta repolitización de la sociedad. Porque si bien es cierto que hay una despolitización de la lucha política arriba, abajo hay una mayor politización, con un componente conservador más activo que, digamos, muestra diferencias con una desmovilización de la izquierda. ¿Por qué la izquierda está desmovilizada? Es cierto, digamos, los sectores progresistas han salido en marcha en dos oportunidades contra el indulto al expresidente Fujimori, pero en relación a la coyuntura y a la crisis del país, la izquierda está desmovilizada. ¿Y por qué está desmovilizada? Porque está enganchada a una visión romántica del presidente, del gobierno del presidente Castillo, y daría la impresión que tiene una lectura atrasada. Se han quedado en el mes de agosto y en el mes de septiembre. Y entonces Ujú. me parece que mientras no se produzca un formal rompimiento entre los movimientos sociales, la izquierda y el presidente Castillo, vamos a tener esta calle donde existe una mayor acumulación política de los sectores conservadores. Y esto le va a pasar factura al país en términos de derecha, de centro, de izquierda, para estas elecciones municipales que vienen, regionales también, y por si habría elecciones en unos 2 o 3 años, o si hay elecciones dentro de 4 años o un poco más cumpliendo el calendario. Entonces, yo llamo la atención sobre esta repolitización en la sociedad, pero con distintos niveles, con distinta intensidad, pero el hecho también de que en el sector que se está movilizando hay críticas de derecha, digo, hay críticas al Parlamento y hay Ujú. ausencias notables de parlamentarios. O sea, cada vez hay menos parlamentarios vacadores en las marchas que exigen la vacancia. Eso es curioso, ¿no? Y Sí, ellos sí, sienten sí, sí. también que están pactando en el Parlamento y claro, como la única bandera que tiene la movilización de la calle es la vacancia, evidentemente las grietas, las brechas ahí se ahondan, ¿no? Claro, ahora la ausencia de López Aliaga también es significativa en términos de si no funciona, no quiere aparecer como asociado a lo que no funciona, sobre todo en la idea de que quiere ser alcalde de Lima, ¿no? Pero en relación a la izquierda, yo creo, y lo he dicho aquí también, creo que la izquierda, digamos, sí creo que tiene un nivel de romanticismo que tú describes, creo, pero creo que ahora no es lo principal, sino creo que es una izquierda más bien acomplejada. O sea, en el sentido siguiente, ¿no? Porque esa lógica de eso de empezar a discutir quién es más izquierdista que el otro en el momento en el que están en el gobierno, hay que ser realmente, no decir la palabra que me pasa por la cabeza, pero, ¿no es cierto? En el gobierno empezar a discutir quién es más izquierda que el otro cuando pudieron sacar un plan que aproxime visiones y que pueda ser diferente, me parece. Y lo otro medio miedosa también en el sentido de querer a veces no insistir en los cambios por el temor al cargamontón antiderecho que puede venir de sectores mediáticos también y sobre todo de la oposición política. Tengo que terminar, Juan, pero te pregunto otra cosa. ¿Y en el barrio qué pasa? O sea, digamos, mira, Lula puede ganar en Brasil después de Bolsonaro, ¿no? Petro en Colombia, Boric ya entró en Chile, Arce está en Bolivia, Fernández está en Argentina.
Bueno, a Castillo no lo cuento en ese grupo porque la verdad Castillo, yo creo que más contento estuvo con Bolsonaro cuando se reunió que cuando se reunió con Boric, la verdad. O sea, digamos, hasta el sombrero le prestó, ¿no? Me da la impresión. Pero tú, ¿cómo ves el escenario? ¿Qué, esto, como se dice otra vez, el péndulo, no? Bueno, yo escuché, leí mucha predicción política que señalaba que la pospandemia era una pospandemia conservadora, derechista, Exacto, exacto. y pronosticaba. Yo llevo décadas escuchando vaticinios de la muerte de la izquierda. Lo que pasa es que la izquierda clásica, la izquierda tradicional, ha ido acomodando su discurso también a las circunstancias. Y entonces, digamos, estas posibilidades de Petro no son las posibilidades de la izquierda tradicional mexicana, perdón, colombiana, ni la izquierda de Boric es la izquierda orgánica tradicional de Chile. Igual pasa con Arce, igual pasa con Fernández en Argentina. E incluso me parece que el Lula de ahora es un Lula totalmente distinto al Lula que gana la Exacto. elección del 2003. Este es un Lula que se quiere construir como el padre de la unificación y de la reunificación de un país que ha estado dividido durante una década por conflictos, al punto que hay líderes de derecha y de centro derecha que están planteando votar por Lula. Y es curioso porque lo que tenemos finalmente en esos países es una izquierda que tiene una visión estratégica de unidad nacional. Yo no escucho a ningún líder de la izquierda peruana que plantee el asunto de la unidad nacional. Y yo creo que el Perú necesita hoy unidad en base al cambio, al consenso. ¿No? Segundo, necesitamos un gobierno fuerte, porque los gobiernos débiles no pueden hacer reformas. Y necesitamos un pacto donde nadie incluyendo la derecha. Y veo en la izquierda ya no solo críticas a la derecha, ¿no? Sino críticas más profundas al centro. El odio, la bronca que existe en sectores de izquierda contra el Partido Morado es curioso porque prefieren abrazarse contra la ultraderecha que cooperar con el centro. Hay logros, digamos, el logro principal, por ejemplo, del Partido Perú Libre en el Congreso es evitar haber construido un bloque que impida la Importante. vacancia. En Claro. términos estratégicos, me parece que es un acierto de liderazgo de Cerrón y de su bancada, ¿no? Y creo que van a tener un resultado electoral muy significativo en la elección. Pero en la visión estratégica, hoy día el Perú necesita unidad. Y yo no veo fuerza política de derecha e izquierda, pero en este caso me preocupo por la izquierda, que te plantee el tema de la unidad, como lo plantea Boric, como lo plantea Arce, como lo plantea Fernández, como lo plantea Lula y como lo plantea Petro. Entonces, ¿en qué momento hemos perdido la bandera de la unidad nacional y ser una izquierda? En el Perú tenemos una izquierda que desprecia la unidad del país. Eso me preocupa y yo creo que eso es un faltante más de la izquierda peruana. Ahora, pero es interesante esto, y aquí tengo que terminar, Juan, lo que tú dices, ¿no? Es decir, una pacto de unidad, digamos, una perspectiva, por supuesto, de unidad, pero desde la izquierda. O sea, se puede hacer. Yo creo que Boric ha apuntado en esa dirección. Uno ve su gabinete y tú dices, sí lo ha pensado. Es verdad que hay que ver si funciona o no funciona, pero esa es una discusión distinta, porque por lo menos da la sensación de que tiene claridad. Aquí, claro, el mito que ha perseguido la izquierda, ¿no es cierto?, es la izquierda unida, digamos, y a veces han preferido unirse entre ellos, cuando no debieron unirse entre ellos, que plantear una cosa hacia otros sectores, inclusive sabiendo y teniendo claro que hay resistencia, por supuesto, para caminar en esa dirección. Pero el gesto también es importante en ese sentido, ¿no? Juan, te agradezco muchísimo, como siempre, por tus comentarios. Son muy interesantes, Gusto. muy grato tenerte y repetiremos esto de aquí a una semana seguramente. Un fuerte abrazo, Gracias, muchísimas gracias, ¿no? reconocido. Muy Gracias, amable. gracias. Ha sido Juan de la Puente, lea usted Pata Amarilla, ahí por supuesto no solo escribe, le escribe también La República, sino otras personas que pueden ayudarlo a avivar un debate, un intercambio un poco más profundo, reflexivo e inteligente sobre qué hacer y hacia dónde caminar en un país tan complejo como el nuestro. Vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones gracias a la Red Nacional de IDL Radio. Me dicen que ya estamos comunicados con nuestros corresponsales. Comenzamos en el Cusco, Wilson Chilo con la información. Wilson, buenos días.
Hola Glatzer, muy buenos días. La noticia desde la ciudad imperial. El corredor minero del sur y los conflictos sociales que se estaban presentando pasan a una nueva etapa. Tras mesas de diálogo que se estaban entrampando, este último fin de semana los comuneros de Urinsaya de la provincia cusqueña de Espinar y de Chuicuni de la región de Apurímac decidieron desbloquear las carreteras y dar tregua al gobierno y a la empresa Las Bambas para que puedan solucionar sus demandas. La PCM informó que los dirigentes de la comunidad quechua de Urinsaya en Espinar accedieron a otorgar una tregua de 30 días. Ellos buscan que la comunidad sea reconocida como área de influencia directa ambiental y social. De la misma forma, la noche del último viernes, la empresa MMG Las Bambas y la comunidad de Chuicuni del distrito de Chalhuahuacho llegaron a una serie de acuerdos, entre ellas dar oportunidades laborales para la población. Con ello se levantó el bloqueo en el corredor minero. Wilson Chilo para la Red Nacional de IDL Radio. Muchísimas gracias, Wilson, por esa información desde el Cusco. Vamos a irnos ahora a Cerro de Pasco. Jim Ayala está ya con la información y luego nos vamos a Ayacucho con Mario Zenita Goya. ¿Qué tal, Glatzer? Buenos días. Esta es la información desde Pasco. Luto minero en Pasco. 3 trabajadores mineros fallecieron el último fin de semana. 2 corresponden a la empresa Sociedad Minera Brocal Buenaventura, quienes producto del deslizamiento de tierras murieron enterrados la madrugada del sábado 19. Los fallecidos son Ángel Víctor Valera Medina, de 34 años de edad, natural de Cajamarca, y Miguel Ángel Castillo Franco, de 38 años, natural de La Libertad. Según los lugareños, se refieren que existiría 6 desaparecidos más, pero la minera ha asegurado que solo se trataría de uno, Rosinquis Petaipe, de 36 años. El otro fallecido es trabajador de la empresa minera Pan American Silver, quien murió el domingo 20 por la mañana. Joel Guamán Mellado habría inhalado demasiados gases tóxicos al interior de la mina. Ambas empresas se ubican en la provincia de Pasco, la primera en el distrito de Tinyahuarco y la segunda en el distrito de Huayay. En ambas situaciones se cuestiona negligencia laboral y falta de comunicación inmediata de lo sucedido a los familiares directos. Brocal, subsidiaria de Buenaventura, sabía que el terreno donde se trabajaba era fértil, inseguro y de riesgo. Quizás por ello les hicieron firmar un documento anticipadamente a sus trabajadores para que toda responsabilidad recaiga en ellos. Lo de Pan American está en investigación. Familias lloran hoy a sus muertos, reclamando justicia y sanción para los responsables. Desde Cerro de Pasco para IDL Radio informó Jim Ayala. Buenos días, Glatzer. Esta es nuestra información desde la ciudad de Ayacucho. La interrogante en esta región es buen inicio del año escolar 2022. Informe de la Contraloría revela lamentable situación educativa en la región de Ayacucho. La Contraloría realizó un megaoperativo a nivel nacional, obviamente dentro de ella la región de Ayacucho. En esta región se visitaron 283 instituciones educativas, 11 de ellas no tienen director, 53 no tienen a todos sus docentes vacunados, 149 no cuentan con plan anual de trabajo y o proyecto curricular, 258 sin psicólogos, igualmente 259 no cuentan con cuaderno de trabajo para la entrega a los alumnos de este 2022, 162 tienen tabletas inoperativas, rajadas o rayadas. Igualmente podemos indicar que hay 75 instituciones educativas que tienen carencia y o restricción de agua y o desagüe, 186 instituciones educativas faltos de retretes, igualmente urinarios y o laboratorios. Ayacucho está considerado entre las 11 regiones con más problemas de infraestructura educativa, según la propia Contraloría General de la República. Sin embargo, las autoridades educativas perciben que esto se está solucionando en lo posible, pero no hay una fecha exacta en cuanto estaría solucionando esta situación que preocupa aquí en la región ayacuchana. Desde Ayacucho, Mario Zenita Goya. Hasta aquí, Noticias de la Red. Descentralizando la información y el debate. Síguenos en Facebook, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en Vivo.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No hay Derecho en vivo. No hay derecho, no. IDL presentó No hay derecho. Un espacio de noticias, análisis, diálogo y opinión. No hay derecho, no.